Muy buenos días amigos, les saludo el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es miércoles 6 de mayo. Esta noche no te puedes perder la segunda parte de la historia de la iglesia primitiva en Católico Hoy Radio en el programa Entre Hermanos a las 7 de la noche. Estaremos hablando sobre los concilios, sobre la venida del Espíritu Santo a Pentecostés, sobre cómo se fue desarrollando nuestra iglesia hasta el día de hoy, la autoridad del Papa como cabeza de la iglesia, la reforma protestante y mucho más. Si no te lo pierdas, esta noche a las 7 de la noche por Católico de Radio nos puedes ver en nuestra página de Facebook, en Instagram también o en católicohoy.org y escucarnos en el 90.5 FM HD3. No te lo pierdas. Hermanos, las lecturas de hoy podríamos decir que nos hacen un llamado a la unidad. Veremos en ellas cómo las primeras comunidades tenían sus discrepancias, pero a través de la oración y el diálogo llegaban a soluciones para bien del reino de Dios. El Evangelio nos habla de permanecer en Jesús y nos dice con palabras claras y sencillas, sin Él nada podemos hacer. Meditemos entonces en lo que nos dice el Señor a nuestro corazón a través de su palabra y comencemos con la frase para hoy. La unidad no puede lograrse sin oración y diálogo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al final, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Del Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Al que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca.
luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la primera lectura de hoy presenta una de las primeras grandes discrepancias dentro de la iglesia primitiva. Algunos grupos de cristianos creían que todos los creyentes debían seguir la ley judía, incluyendo la circuncisión, mientras que otros no estaban de acuerdo. Pablo y Bernabé se reunieron con otros apóstoles y ancianos para considerar en oración cuál sería el camino a seguir para los seguidores de Jesús. Esta reunión se conoce como el primer concilio oficial de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. Entonces, viendo esta situación en la primera lectura, podemos darnos cuenta que no es extraño que surjan diferencias entre los grupos y comunidades cristianas dentro de nuestras parroquias y de nuestros ministerios. Podemos ver que lo mismo sucedía en el comienzo de la iglesia primitiva. Lo importante aquí es que como iglesia, guiados por la gracia de Dios, seamos capaces de hablar, llegar a acuerdos por el bien del reino de Dios. No debemos recibir a Cristo en la Eucaristía cuando no le hablamos a un hermano en la fe o a un familiar. Dios no hace diferencias entre nosotros y no somos perfectos. De la misma manera, nosotros debemos ser siempre entes de unidad y diálogo dentro de nuestras comunidades de fe, aceptando a aquellos que son diferentes a nosotros y con la ayuda de Dios, amándolos como Dios nos ama a nosotros. Piensa en ti hoy. ¿Cómo es tu manera de actuar dentro de tu comunidad de fe? ¿Eres uno que llevas alegría, que llevas esperanza, que invitas al diálogo y a las soluciones? ¿O por el contrario, estás llevando discordia o te encierras en tu propia opinión y no te abres a las opiniones de los demás? Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy subrayan que como cristianos estamos llamados a permanecer en Él y a permanecer con Él. Como ramas de la vid no podemos dar fruto si no tenemos una relación activa e íntima con Jesús. La oración es el fundamento para permanecer con Cristo, junto con seguir atentamente las enseñanzas que nos ha transmitido a través de la iglesia. Pregúntate a ti mismo hoy, ¿cómo anda tu vida de oración? De hecho, la primera lectura nos lleva a reflexionar sobre cómo actúa Jesús en la iglesia. En un momento de desacuerdo, los apóstoles se reunieron para discernir qué práctica estaría en consonancia con las enseñanzas de Jesús. Lo hicieron mediante la oración y el diálogo constante, buscando siempre permanecer en la voluntad de Cristo. De esta manera, la iglesia se distingue de las decisiones políticas y sociales seculares, donde prevalece la mayoría. La iglesia toma sus decisiones a la luz del Espíritu Santo y los frutos de estas decisiones reflejan la gloria del Padre. Podemos confiar en la iglesia en todo momento y ante cualquier situación, porque Cristo es la vid que da la vida. Si algo no proviene de Cristo, sin duda se marchitará, porque sin Cristo, así mismo como Él nos lo dice hoy en el Evangelio, nada podemos hacer. Hoy sería bueno pensar en tu propia vida, en mi vida. ¿Cómo enfrentamos las dificultades diarias, las diferencias con otras personas? ¿Haces tú como nos enseña la iglesia, que comienzas primero orando, pidiendo la guía a Jesús, la sabiduría de Dios para actuar? ¿Eres abierto al diálogo con esas personas que tienen opiniones diferentes a la tuya? ¿Te está llevando la oración, la lectura de la palabra,
a vivir en paz con los que te rodean, a buscar soluciones en vez de polémicas, a buscar unidad en vez de desunión. Sería bueno pensar en esto hoy, porque a eso nos llama Jesús, a permanecer en Él. Pero cuando decimos permanecer en Él, no se habla solamente de una persona, sino lo que es una iglesia, una comunidad. Estamos juntos a Él, aún con las diferencias que podamos tener. Al continuar en este día, hermanos, agradezcámosle a Jesús por todas las maneras en que guía a su iglesia hoy, ayudándonos a permanecer siempre en su amor. Entonces, mis queridos amigos, la pregunta que con sinceridad de corazón podríamos hacernos hoy es: ¿con quién necesito hoy vivir más en unidad y diálogo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos regalas, Padre amado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo, de escuchar tu palabra, Señor, de llenarnos de tu gracia. Hoy queremos pedirte perdón, Jesús, por las veces que nos hemos empeñado, enfocados en nuestras propias decisiones, pensamientos e ideas, y no somos capaces de compartirla y aceptarla de los demás. Te pedimos, Señor, que nos bendigas para que en nuestros corazones no haya rencor, resentimiento, envidia hacia otros hermanos, que luchemos cada día, Jesús, por la unidad en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades de fe. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, qué hermoso es encontrarse con el Señor. Jesús nos habla claro y preciso, nos llega al corazón, si estamos dispuestos a recibirlo, claro está. Hoy nos llama a vivir en la unidad y a permanecer con Él, todos unidos, no unos por aquí y otros por allá. Luchemos cada día por vivir en paz, vivir en unidad, sobre todo en nuestros hogares, en nuestras comunidades de fe, para que así podamos salir al mundo a llevar esa paz y ese amor que tanto necesita. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz y con mucha gracia abundantemente. Y no olvides, la unidad no puede lograrse sin oración y diálogo.